Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, Señor, y la oportunidad de estar delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor. Queremos oír tu voz, escuchar tu voz, tu palabra que tienes hoy para nuestras vidas. Te pido, Señor, que bendigas cada vida que nos escucha a través de estos medios. Que tú bendigas, Señor, cada familia, cada persona, Señor. Donde quiera que nos escuchen, Padre, sé tú glorificándote, Señor, y te damos toda gloria y honra. Señor, yo hoy me escondo detrás de ti. Yo mengo, Señor, para que tú hables a tu pueblo. Usa mi vida conforme a tu preciosa y bendita voluntad, Señor. Someto todo lo que soy delante de ti, Señor, y reconozco que tú eres mi máxima autoridad, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia de Cristo dice amén y amén. Colosenses capítulo 1 verso 15 al verso 17, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es la máxima, Él es la imagen, Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y a Él antes de todas las cosas, y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten, dice. O sea, Él es antes de todo. Él es el creador, Él es el eterno, Él es el gran yo soy. Amén. Entonces, hoy Dios quiere hablarnos bajo el tema o sobre el tema bajo autoridad. Diga, bajo autoridad. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que desde el inicio Dios puso reyes, sacerdotes, profetas, ministros, gobernadores, y todos son autoridad. Y a todos Dios les delegó un grado de autoridad. A todos. Y entre ellos vemos que Dios pone un grado de autoridad sobre el esposo, sobre la esposa, sobre los padres, sobre los gobernantes, sobre los políticos, los jueces, los diputados, sobre los ministros del evangelio. Dios pone un grado de autoridad sobre ellos. Pero nosotros tenemos que entender algo muy importante, y desde esto basa todo y sale todo. Que a pesar de que Dios haya puesto en nosotros, llámese como sea, gobernante, diputado, abogado, juez, ministro del evangelio, llámese sacerdote, llámese madre o padre, ha puesto un grado de autoridad. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor es nuestra máxima, ¿qué? Autoridad. Diga, Él es mi máxima autoridad. Y nosotros tenemos que tener claro eso. Cuando yo entiendo que tengo un grado de autoridad, pero que en mí está el que está sobre todo. O sea, nosotros nos sometemos a Él, que es nuestra máxima, ¿qué? Autoridad. No hay otra máxima autoridad ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Llámese en principados, potestades, como quiera, no hay otra máxima autoridad. Porque todo fue creado ¿por quién?
por Dios, por Él y para Él, y en Él subsisten todas las cosas. Todo. Y cuando nosotros miramos el mundo, ¿cómo está el mundo? El mundo está un caos. El mundo está, como se dice, al revés. El mundo, cada uno hace lo que quiere. Cada uno corre para donde quiere. ¿Por qué? Porque han abusado de su autoridad. Cuando tú miras los magistrados, los gobernantes, ellos imponen leyes que están fuera del principio de Dios. Ponen leyes corruptas. Los jueces se venden. Todo aquel que maneje la ley, no todos, pero la mayoría son jueces incorruptos. ¿Por qué? Porque abusan de su grado de autoridad. Abusan de su autoridad. Abusan del liderazgo que tienen. Y ese es un problema. Y por eso vemos que la nación, el mundo entero, está como está. Y hay un problema. Si nosotros hoy en día miramos cómo está el Estado, cómo están los países, cómo están las familias. Hoy en día en el mundo las familias sufren un caos. Está en un caos. ¿Por qué? Porque ya hay leyes que favorecen a los jóvenes. Hay leyes que no se puede tocar al niño, al joven. El niño puede decidir a los 9 años qué quiere ser y qué no quiere ser. El mundo está corrupto. ¿Por qué? Porque no se han sometido bajo la máxima autoridad que es Cristo. Y por eso vemos nosotros familias en caos, hijos haciendo su propia voluntad, hacen lo que les da la gana y no respetan, no honran, no se someten a las autoridades establecidas por Dios. Y los padres son autoridad. ¿Cuántos saben que los padres son autoridad? Y a ellos hay que honrarlos, hay que respetarlos, porque ellos tienen un grado ¿qué? De autoridad dada por ¿quién? Por Dios. Y si yo quebranto ese principio, voy a tener consecuencias. Y en el plan de Dios pone Él principios. ¿Principios para qué? Para poderme bendecir, para poder yo ser bendecido. Cuando yo cumplo con los principios establecidos por Dios, créame que Dios va a venir la bendición de parte de Dios. Pero cuando yo quebranto los principios dados por Dios, y en este caso uno de los principios establecidos por Dios es la autoridad, el grado de autoridad que a más de uno nos ha dado. La pregunta es que a veces nosotros abusamos de ese grado de autoridad. Llámese padre, llámese esposo, llámese esposa, llámese magistrado, llámese juez, llámese gobernante, quien sea. Y por eso es que nosotros a veces vemos cómo está el mundo, porque el mundo abusa y ha ignorado que a pesar de que tengamos un grado de autoridad, hay una máxima autoridad sobre nosotros. Y esa autoridad es inquebrantable. Esa autoridad es establecida desde el principio, antes de la fundación del mundo. Siempre ha estado esa autoridad. Y por eso es que nosotros como iglesia tenemos que entender el principio de autoridad. Y ese principio de la máxima autoridad es ¿quién? Es el Señor. Es el Señor, ¿sí o no? Cuando nosotros miramos la Biblia y miramos los principios de Dios, también vienen promesas con ello. Y Dios quiere bendecir a su pueblo. Yo siempre he dicho, a veces la gente dice, no, es que Dios es malo. Dios no es malo. Bueno, si Dios es bueno, ¿por qué el mundo está al revés? ¿Por qué cree usted que está al revés? Porque quebrantaron un principio.
abusaron de la autoridad, hicieron cada uno lo que quiere. Y al quebrantar ese principio de la autoridad, vienen consecuencias. Vamos a mirar esto. Si tú eres el padre y como padre tienes un grado de autoridad, ¿sobre quién? Sobre tus hijos. El hecho de ser padre no te da a ti la autoridad de que tú maltrates a tu hijo o a tu hija. Una cosa es que tú le corrijas bajo el grado de autoridad que tienes, y otra cosa es que tú abuses de la autoridad que tú tienes. Entonces ya no entra la disciplina, ya no entra la corrección, ya entra el abuso físico, el maltrato. Y cuando tú maltratas a tu hijo abusando del grado de autoridad que tienes, entonces tú estás afectando a tu hijo emocionalmente, físicamente. Ah, no, pastor, pero es que en el tiempo de antes mi papá me crió a punta de palo y así los voy a crear. La pregunta es, ¿tú estás creando un hijo o un animal? Es que ni a los animales se les da palo. Y algo que a uno le molesta es ver que abusen de alguien. Yo le voy a contar esto aquí. No sé por qué viene. En mi tierra hay unas carretas o zorras que llaman acá de caballo, pero allá son de 2 llantas. Y todo el peso lo lleva el animal prácticamente encima de su cuerpo. Y algo que a mí me ha molestado, me molestaba, es ver que un hombre maltrate a una mujer o que maltrate a un animal. Ahí en ese entonces yo no estaba en la cruz. Yo no conocía el evangelio. Yo le estoy hablando por ahí de 22 años, 19, 18 años. Y resulta que allá hay una subida, una pendiente. Un animalito flaco, se le contaban los huesos, pero más animal era el que lo estaba arreando. Y esa carretilla iba llena de bultos de papa. Eso por lo bajito le echaban 30 bultos. Y ese animalito en el plan pues lo jalaba. Y cuando llegó a la cuesta, a la pendiente, hasta cierta parte pudo el animal. Después el animal se echó y el otro animal va, coge una varilla y empezó a darle al animal por la cabeza. Cuando yo vi eso, ¿qué creen que hizo Carlos? Yo vi eso, me crucé al otro lado y yo sin decirle nada me le fui encima y le di también con esa vaina para que sintiera lo que el animal siente. ¿Qué hizo el hombre ahí? A ver, ¿qué hizo? A pesar de que era su amo, a pesar de que lo alimentaba a medias, ¿qué cree que hizo esa persona? Abusó de su grado de ¿qué? De autoridad. Ya no estaba dirigiendo el caballo, sino lo estaba ¿qué? Maltratando. Y se le olvidaba que sobre él hay otra autoridad, máxima autoridad, que es el Señor. Y él lo estaba viendo todo. Y ni les cuento más lo que yo le hice. Con decirle que llegó la policía y me felicitó. Dije, esto está bueno. ¿Por qué? Y así mismo sucede. Si yo quebranto el grado de autoridad que Dios me da, si yo abuso de la autoridad que Dios me ha dado, yo voy a tener consecuencias. Y esas consecuencias son fatales. Todo ser humano tiene un grado de autoridad, llámese cargo, llámese estudio, como tú quieras llamarlo. Tienes un grado de autoridad, pero cuando tú quebrantas ese grado de autoridad y abusas de ello, vas a meterte en problemas. Dios te dio un grado de autoridad, pero no para no abusar de ello. Y yo les digo a los padres, el padre que ama a su hijo lo disciplina, no lo maltrata.
lo corrige, no lo destruye. Porque cuando tú actúas y abusas de tu grado de autoridad, estás maltratando a su hijo o a tu hija. Tienes que ser muy sabio. Y nosotros como cristianos tenemos que entender los principios de autoridad. Es un principio de autoridad. ¿Qué es un principio de autoridad? Es la fuente de donde se origina el fundamento de un principio. ¿Quién es esa fuente? ¿De dónde se origina la autoridad? En el Señor. Y el Señor es nuestra máxima, ¿qué? Autoridad. Ahora, como miramos que Él es nuestra máxima autoridad y estamos bajo autoridad, la pregunta es: ¿nunca has abusado de tu grado de autoridad? ¿Has reconocido tu autoridad? ¿A veces has estado bajo autoridad? A veces nosotros como hombres quebrantamos eso y creemos que porque tenemos un liderazgo o tenemos una posesión o tenemos un estatus, queremos abusar de esa autoridad. Por lo menos hay jefes de empleo que maltratan físicamente y psicológicamente a los empleados. Entonces abusan de ese grado de autoridad, diciéndole: usted no sirve, usted no rinde, es un bueno para nada. La pregunta es: ¿eso no causa herida en una persona? Lo mismo el esposo, cuando abusa de su grado de autoridad con su esposa. Usted no sirve, no es buena para nada, me tiene harto, es lo peor que me ha pasado. ¿Qué está haciendo esa autoridad en él o en ella? Está abusando, está maltratando psicológicamente. Alguien dijo por ahí una vez, una mujer: pastor, yo prefiero que me dé una cachetada y no que me lastime psicológicamente. Porque ella dijo: el golpe se va y pasa, pero las palabras no. Las palabras hacen mella, hacen cueva dentro del corazón y eso hiere. Y cuando una persona está lastimada por el abuso de autoridad, es difícil, no imposible, pero es difícil poder perdonar porque hay una herida. Y cada vez vienen esas palabras en su mente, en su corazón, y eso da vuelta y requina y en los oídos le retumban. ¿Por qué? Porque abusó ¿de qué? De su grado de autoridad. Y eso es delicado. Jesús es el origen de la autoridad, es la máxima autoridad. Yo quiero usted que entienda este principio, que por más que nosotros seamos cristianos, por más que nosotros seamos ministros del evangelio, no podemos abusar del grado de autoridad que Dios nos ha dado. Hay pastores que lastiman, abusan del grado de autoridad, lastimando su rebaño, oprimiéndolos como esclavos. Y lo mismo te digo a ti, varón y mujer. Si tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios, tienes un grado de autoridad, pero eso no te da derecho de lastimar a nadie afuera, ni dentro de la iglesia. No te da derecho. Debo yo entender mi posición delante del Señor. Yo debo entender que Él es mi máxima autoridad y yo estoy sujeto a la autoridad de Él. Con la autoridad que Él me dio, yo no debo sobrepasar la autoridad de Dios. Y hoy es difícil. Hoy la iglesia ha entrado en un caos donde quiere abusar de la autoridad que Dios les entregó, que Dios les delegó. Entonces quieren hacer cosas las cuales Dios nunca les ha dado autoridad para ello. Una cosa es que tengas autoridad, tengas un grado de autoridad, y otra cosa es que tú vayas a abusar
de la autoridad que Dios te puso. ¿Estamos entendiendo? Si no me entiende, le voy a poner un ejemplo. Es como decir, usted es supervisor en la empresa, pero hay un jefe. Y resulta que el jefe le dio una orden que lleve a la planta, yo qué sé, donde usted trabaja, en el sitio donde usted está, pero usted se le olvida la orden que le dio el jefe y usted va y pone otra orden encima del jefe. ¿Por qué? Porque abusamos de nuestra ¿qué? Autoridad. Llámese en lo secular, llámese en lo espiritual, llámese en la familia y llámese en el trabajo. Hay gente que en los trabajos tienen la autoridad y abusan de ello. Y en ningún momento Dios nos manda eso. Estamos bajo ¿qué? Autoridad. Y ese grado de autoridad no es para abusar de ello. Y por eso vemos cómo está el mundo. El mundo está patas para arriba, llamémoslo así. El Estado, los gobiernos ponen leyes incorruptas, abusan. Pero ¿sabes qué me impresiona? Por más que un gobierno tenga autoridad, nunca va a poner en otro país su autoridad. Vemos en Venezuela, el presidente puede ser loco, como lo llamen, pero está ahí como autoridad. Y ya han tratado de sacarlo otros países y no se han metido, porque nadie puede poner una autoridad sobre otra. Nadie puede abusar de el grado de autoridad sobre otra persona. Iglesia, yo le pedí a Dios que nos ayude a entender esto, que nosotros debemos entender que Jesús es nuestra máxima autoridad y nosotros estamos sujetos bajo esa máxima autoridad. Y si nosotros nos rebelamos bajo la autoridad de Dios, corremos problemas. Nos metemos en un tremendo lío. Porque irse en rebelión en contra de la voluntad o de la máxima autoridad de Jesús, eso es un camello. Entonces, iglesia, para entrar acá, el cristiano debe entender que nuestra máxima autoridad es el Señor Jesucristo. Y fuera de ella no hay otra autoridad. El Señor es máxima autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre tronos. A pesar de que el diablo tiene autoridad, pero la máxima autoridad es el Señor Jesucristo. Y el diablo puede hacer hasta donde Dios se lo ha permitido. De ahí no puede pasar. ¿Y sabe cuál es el problema? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios no pasan de la autoridad que el Señor les permitió. Y a veces la iglesia quiere hacer lo contrario, quiere tomarse el abuso de pasar de la autoridad de lo que el Señor le delegó. Yo digo, esto es tremendo. Si los demonios no pasan de la autoridad que tienen, que Dios les delegó. Y nosotros como iglesia queremos sobrepasar la autoridad de Dios. Yo a veces me pregunto, digo, esto es delicado. Y vamos a mirar acá. Llámese la autoridad que sea, padres, autoridades, llámese policía de tránsito, llámese gobernante, llámese agente de policía, llámese capitán, llámese como sea. Toda autoridad está establecida por Dios. Así gústenos o no nos guste. El presidente está ahí, fue puesto. Corrupto o no corrupto. Y Dios permitió que llegara y yo que sé por qué. Pero nosotros no podemos quebrantar eso. Y aquí entra lo bueno. Hay un texto que dice, y este es el segundo mandamiento. ¿Sí se lo saben cuál es? ¿Honrad a quién?
a padre y madre. Cuando tú quebrantas ese principio, ese grado de autoridad, vas a tener un problema el día de mañana, porque la consecuencia llega. El deshonrar a un padre, el deshonrar a una madre, eso trae consecuencias. Y vamos a mirar, trae consecuencias. Cuando tú miras el hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo desafía la autoridad de su padre. Desafió la autoridad del padre, el hijo pródigo. Y él dice la historia que se cansó de vivir bajo el techo del padre, se cansó de vivir bien. ¿Usted no ha oído un dicho que dice que lo bueno cansa y lo malo qué? Amansa. El hijo pródigo lo tenía todo en la casa. Y aún el mismo padre le había delegado autoridad sobre los trabajadores. Y eso no le gustó a él. Entonces, ¿qué hace el hijo pródigo? Desafía la autoridad del padre y fue llevado por su voluntad. Pero la Biblia dice que también volvió bajo su voluntad. La pregunta es, ¿cómo le fue cuando desafió la autoridad del padre? ¿Le fue mal? Y ese es el problema de hoy en día los jóvenes. Todos los que tenemos padres, no importa la edad que tengan nuestros padres, ellos tienen un grado de autoridad sobre nosotros. ¿Estás casado? No importa. ¿Tienes padre? ¿Tienes papá? Sí. ¿Estás casado? No importa. ¿Estás casada? No importa. Tus padres tienen un grado de autoridad sobre ti. Y cuando tú quebrantas el grado de autoridad de ellos, abusas de la autoridad, desafías la autoridad de ellos, vas a correr problemas. Y las consecuencias te van a llegar. Ay, pastor, o sea que mi papá, yo ya casado. ¿Y entonces qué? ¿Voy a hacer lo que yo quiera porque estoy casado, estoy casada? Mientras ellos vivan, son tu autoridad. ¿Y a cuántos les gusta eso? ¿Quieres verlo? Vaya a Éxodos capítulo 20, por favor. No pierda Colosenses. Vamos a leer unos textos aquí, por favor. Éxodos capítulo 20, verso 12. Mira lo importante, los jóvenes, los hijos, los niños. Aún nosotros que somos adultos, lo importante de respetar el grado de autoridad de nuestros padres. Cuando tú gritas a papá y a mamá, estás irrespetando el grado de autoridad de ellos sobre ti. Así como dijo alguien, los pájaros tirándoles ¿a quién? A las escopetas. ¿Ah? Mira lo que dice Éxodos 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Mira la promesa que viene. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oiga, ¿usted entiende ese principio de autoridad? ¿Usted entiende ese principio, ese grado de autoridad? Dice honra. ¿Qué es honrarlos? Es respetarlos, venerarlos, obedecerles. Pero hoy en día no. Por eso está como está la juventud, está como está el mundo loco. ¿Por qué? Porque los hijos quebrantan el principio de autoridad de sus padres. Los mandan a un mandado. Empiezan como chivos cargados. Y si no blanquean los ojos. Está casado y el papá le dice algo, no hagas eso. Ay, papá, pero no se meta, no se meta. Es mi vida.
Dice honra. Léelo nuevamente. Este es un mandamiento. Está dentro de los mandamientos de Dios. Dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y por eso hoy en día hay muchos jóvenes que se les cierra la puerta, se les apagó la lámpara, porque han deshonrado a sus padres, los han desobedecido. Ay, yo no entiendo por qué me sale mal. Claro que todo te sale mal porque deshonraste el principio de la autoridad de tu padre. Y el consejo mío es, varón o mujer, si ese problema está en ti, ve y busca a tus padres cuando salgas o llámalos y pídeles perdón. Pero nunca los grites, jamás, porque estás abusando del grado de autoridad que tienes en tu vida. Yo no sé si Dios está hablándoles. Efesios capítulo 1, capítulo 6, por favor. Esto tiene que quedarnos claros a nosotros. Y este es un principio. Yo digo, si nosotros no honramos las autoridades impuestas por Dios, no nos sometemos a ellos, sí que vamos a someternos a la máxima autoridad que es Cristo. Jamás en la vida. Hijos que le dicen, ay, 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 ya deje su cantaleta, ya. Eso, mejor dicho, me tiene harto. Paré una lira, le dice. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, verso 1? ¿Ya lo tiene ahí? Hijos. Ahí no dice vecinos. Hijos, obedeced en el Señor. ¿A quiénes? A vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Qué tremendo. Verso 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí ve usted eso? Lo normal es que los hijos se entierren a sus padres. Y hoy es al revés, porque el mundo ha deshonrado y ha perdido, ha abusado de la autoridad. Y hoy es al revés, los padres enterrando a sus hijos. Cuando lo bíblico y lo normal es que los hijos entierren a sus padres. Y a veces dice uno, pero ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estas cosas? Algo tuviste que haber hecho. Quebrantaste la autoridad, el principio delegado por Dios. Abusaste de ello. Maltrataste a tus padres. Los gritaste, los lastimaste. Hay hijos que empujan a sus padres. Y eso yo no lo digo, lo dice la Biblia. Hay hijos que cuando va el papá o la mamá a visitarlos, arrugan las narices, cuando debe ser un privilegio tener a tus padres en casa si los tienes todavía. Debe ser un privilegio que tengas que darles un vaso de agua, porque estás ¿qué? Honrando tu autoridad. Estás cumpliendo con el principio de la autoridad en tu vida. Eso es claro. ¿Qué dice Primera de Pedro ahí adelante? Primera de Pedro Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros y revestidos ¿de qué? De la humildad.
Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? Usted gritar a un padre, deshonrar a su padre, es un soberbio. Es que el viejo sí jode. Yo voy a contar aquí algo, yo no sé. Uno de mis hermanos era de un carácter fuerte, de un temperamento. No era carácter, porque yo le he explicado a usted qué es carácter y qué es temperamento. Y él decía, es que mi papá si me tiene, mejor dicho, me la tiene volada donde lo cojo y le doy. Así decía. Y cada que mi papá llamaba y cualquier cosa, el viejo se jode, eso que ni se muere ni nada, decía. Así lo decía. ¿Y quién cree que se murió primero? Mi papá tuvo que venir al velorio, al entierro de su propio hijo que lo maldecía. Mi hermano murió, y mi hermano murió joven, de 30 y algo de años. Oiga, cuando eso yo le decía, respeta a mi papá. Eso no joda. Mire el deshonrar a sus padres. Aquí hay más de uno que conoció a mi hermano, y mi hermano es de un carácter fuerte. Y murió mi hermano y mi papá tuvo que venir al entierro. El deshonrar a los padres es irrespetar la autoridad puesta por Dios. Vivas con ellos o no los vivas, hónralos. Ámales y da lo mejor de ti para ellos. Y entonces tus días se te alargarán en la tierra, y todo lo que tú hagas, Dios te bendecirá. ¿Cómo queremos bendición si quebrantamos el principio de la autoridad? ¿Cómo? Colosenses 3:20. Esto es duro. Dijo, dura palabra es para mí, dijo alguien. Y créame que el primer ministrado en la palabra soy yo. Colosenses 3:20, ¿qué dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Porque esto agrada a Dios. Cuando tú honras a tus padres, estás viendo que la máxima autoridad es Cristo y te estás sometiendo a lo que Él estableció en la palabra. Pero también aquí hay algo para los padres. Dice, padres, no seas ásperos con vuestros hijos y no los provoquéis a ira. Aquí está, mire el verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y cuántos padres abusan de su autoridad? Usted no sirve para nada, usted esto, usted lo otro, y viene el maltrato físico y psicológicamente. Y por eso hay hijos que dicen, no, pues si mi papá me dice que no sirvo para nada sirvo, dicen. Y tienen eso en su mente. Y eso los va corcomiendo. Eso es como un veneno. Hasta que tienes que ir a perdonar a la cruz. No sé que tú tengas, varón. Si de pronto tu padre te maltrató, a ti, varón, a ti, hija, yo no lo sé. Hónralo. Puede ser la peor basura que tú puedas decir que él es para ti, pero es tu padre. Y si tú lo honras, y si tú le perdonas lo que te ha hecho, no importa lo que te haya hecho, te haya sacado como perro, yo qué sé,
Abre tu corazón y reconoce el principio delegado por Dios sobre tu padre y sobre tu madre, y hónralos. Y ese dolor, esa maldición que había en tu vida, en tu casa, se romperá en el nombre de Jesús de Nazaret. Se romperá. Solo Él. Cuando tú salgas de acá, si tú tienes a tu padre, a tu madre, ve, corre y abrázale. Deja que Satanás no envenene tu corazón. Por lo contrario, dile: diablo inmundo, si hasta el día de hoy envenenaste mi corazón, yo reconozco el señorío y el gobierno de Cristo sobre mi vida. Y por tanto, dile: yo hoy tomo la determinación, la decisión de perdonar a mi padre y a mi madre. Perdónalos. Mi testimonio es duro, pero el único que tiene el poder para cambiar es la máxima autoridad, que es Cristo. Él es el que puede cambiar. Y ahora amo a mi viejo. Lo amo. Mi esposa es testiga a las llamadas porque él está en otra ciudad y yo estoy acá. Y mi esposa es testiga a las llamadas que yo nunca lo grito. Mi decir es: papito, buenos días. ¿Cómo amaneció, papito? Así él hasta el día de hoy me basea todavía. Pero es mi máxima autoridad. Ese milagro de acordarse. No, papito, aquí estoy. Pero nunca le levanto la voz a él, jamás. Porque entendí este principio de autoridad. ¿Qué dice Lucas 2? Usted tiene que entender ese principio de autoridad. Y su padre y su madre es su autoridad, por más que le hayan herido el corazón, es su papá y su mamá. Y tú los perdonas, los abrazas, créame que algo se rompe entre ti y él. Lucas 2:51. Y descendía con ellos y volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas. ¿En dónde? En su corazón. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Jesús descendió ¿con quién? Con José y María. Jesús honró la autoridad de José. Jesús honró la autoridad de José y honró a su madre María, sujetándose a ellos, dice. Y hoy no, hoy en día los jóvenes: hola hijo, no hagas eso. Ay no, eso más bien cállese, cállese, supérelo. Estamos en el siglo XXI. Hay otros que le dicen: ábrase más bien. No entienda mal, no mamá, que cuando le dice ábrase no le quiere decir, sino le dice: abráceme más bien. Hermano, estos principios de autoridad son delicados. Delicadísimo es esto. El cristiano, nosotros como iglesia, debemos de entender que Jesucristo es nuestra máxima autoridad. Y si tú y yo nos sometemos a la máxima autoridad en todo, entonces tú y yo no vamos a abusar del grado de autoridad que Dios nos dio en nuestras vidas. No vamos a abusar. Ni vamos a maltratar a nadie, ni vamos a pasar por encima de nadie, porque sabemos que sobre nosotros hay una máxima autoridad. Pero si tú no entiendes este principio, tú pasarás por encima. Si quebrantas el principio de la máxima autoridad que es el Señor, a ti no te importará nada el resto. Y eso es lo que tiene uno que ver.
Aquí hay algo que es impresionante. Cuando tú miras, mira lo que dice Mateo 28:18. Mateo 28:18. Muchos dirán, no, pero pastor, yo soy bien con mi papá, lo llevo a comer, le llevo a comer a mis padres, pero ¿de qué le sirve a usted darle un almuerzo cuando usted los grita? Hónrelos. ¿Qué dice Mateo 28:18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ojo aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en dónde. ¿De qué está hablando ahí? Que el Señor es la máxima autoridad sobre qué, sobre todo. O sea, Él está sobre todo. Dice toda, léelo nuevamente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como diciendo toda autoridad, diciendo yo soy la máxima autoridad y fuera de mí nadie hay. Es la máxima autoridad. El problema, ¿sabe cuál es, iglesia? Es entender que Él es nuestra máxima autoridad. Y así como quebrantamos o abusamos del principio que Dios nos ha dado sobre la autoridad y deshonramos a nuestros padres, a los jefes, a los gobernantes, así también deshonramos a Dios muchas formas. ¿Cuándo? Cuando hago lo que yo quiera. Cuando abuso de la autoridad que Dios me dio, yo estoy deshonrando a Dios. Cuando dice no peques, si pecas estás deshonrando. Cuando dice no tomes cerveza, no jartes como yegua soleada y lo hago, estás deshonrando la autoridad de Dios. No seas vulgar, no seas grosero. Palabras groseras no deben salir de tu boca. Cuando tú lo hablas, estás deshonrando la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo ¿qué? Autoridad. Y la autoridad que está en nosotros es sobre todo. Ahora vamos a mirar aquí en la palabra Efesios capítulo 1. Cuando tú lees aquí Efesios 1, ¿ya lo tiene ahí? Dice el verso 19. Léelo el verso 20. La cual, Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Ojo aquí el verso 21, aquí es donde quiero yo entrar. ¿A quién resucitó de entre los muertos y sentándolo en los lugares celestiales? A Cristo, ¿sí o no? El Padre resucita a Cristo y lo pone en los lugares celestiales. Sobre la máxima autoridad es Cristo. Como que entiendan esto. Pero mire lo que dice el verso 21. Lo puso sobre todo ¿qué? Principado, sobre toda autoridad, poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice. Ahí vemos a Cristo como la máxima autoridad. Ahora sí, aquí en ello habla de tres cosas. Habla acá. Dice el verso 21. Y sobre todo principado.
Cuando dice sobre todo principado, ¿a quién cree que se refería que era la autoridad Jesús? ¿Que se refiere a quiénes? Sobre todo principado, sobre ángeles. Ángeles buenos y ángeles malos. ¿Quién les dio autoridad a los ángeles? Jesús. Dios les dio autoridad a ellos, pero la autoridad de los ángeles no sobrepasa la autoridad de Jesús. Por eso te decía al principio, pero el Señor no tiene problema con los ángeles buenos. Los ángeles buenos obedecen, se someten a la voluntad de Dios. El problema es lo contrario, que el Señor tiene un problema es con la iglesia, que no le gusta someterse a la autoridad establecida por Dios, a la máxima autoridad. Entonces cada uno cristiano hace lo que queremos, vivimos la vida como se nos dé la voluntad y vamos a la iglesia y decimos que honramos a Dios. Y él dice sobre principados. Esos principados se refiere a ángeles buenos y ángeles malos. Y los únicos que no se someten a la autoridad superior o a la máxima autoridad que es Cristo son los demonios que fueron rebeldes. Y por rebeldes, por no someterse a la autoridad impuesta dada por el Padre, fueron arrojados del cielo. Y eso es delicado. El Señor tiene autoridad sobre los demonios, sobre Satanás. ¿Qué dice primera de Pedro 3? Ahí adelante. Vamos viendo una cosa sobre principados, ¿no? No pierdas Efesios. Primera de Pedro capítulo 3. Mira lo que dice Primera de Pedro 3, que entiendas que el Señor es la autoridad sobre todo. Dice verso 22: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de ¿quién? Del Dios Padre. ¿Quién está a la diestra del Dios Padre? Jesús. Y a él están sujetos ¿quiénes? Ángeles y autoridades. ¿Y quiénes? O sea, ¿se da cuenta usted? Hasta los demonios están sujetos a él. Él es la autoridad de Satanás, pero lo que pasa es que Satanás tiene autoridad, pero el diablo no ha abusado de la autoridad. El diablo se rebeló de la autoridad de Dios, abusó de la autoridad dada por Dios. Pero el Señor tiene autoridad sobre los principados, sobre los ángeles. Esto me habla a mí sobre ángeles buenos y sobre ángeles malos. Tiene el Señor la autoridad. Segundo que encontramos ahí en Efesios. Ya leímos que decía Efesios 1, 22, 21. Sobre todo principado, ya vimos que es sobre ángeles. Sobre toda autoridad, dice. ¿Qué es una autoridad? Dice ahí, ¿sí lo lee? Sobre todo principados y autoridad. ¿Qué es una autoridad? Aquí se refiere a las autoridades humanas, a las autoridades establecidas por Dios. Llámese juez, llámese abogado, llámese diputado, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese concejal, llámese edil, como quiera que tú lo quieras llamar. Aún aquí entra, cuando habla de autoridad, habla la autoridad humana, la autoridad terrenal. Aquí entra hasta el ministro, al predicador del evangelio. Todos tenemos que un grado de ¿qué? De autoridad. Y se refiere a quién? A gobernaciones humanas, a magistrados. ¿Quieres verlo dónde? Vaya a Romanos, por favor. Y este es el problema de uno. Alguien me decía, no, pero pastor, yo no me someto a las autoridades. Le dije, entonces no pagues impuestos. No, que los gobernantes son malos, son esos corruptos. A eso a usted y a mí no nos conviene. No,
Nosotros nos sometemos. Sabemos que ponen leyes injustas, abusan de la nación, del Estado. Y vienen impuestos cada día más caros, los servicios ya vienen caros. Ahora el aseo, cobran más del aseo que la luz. ¿Sí o no? ¿Y usted qué dice? ¿Qué ha dicho? A ver. La gente dice, si uno tiene casa, malo. Si no tiene, lo mismo. Entonces, ¿para qué compro? Dicen. Pero déjeme decirle, gústenos o no nos guste, tenemos que someternos al Estado. ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿De qué te hablaba yo? Autoridad, son autoridades terrenales. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad lo establecido por Dios, o sea, a lo que puso Dios, a Dios resiste. Porque Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ojo, aquí viene, aquí nombra las autoridades. Porque los magistrados no están para infundir temor, dice, al que hace el bien, sino al malo. O sea, que ¿usted cree que a un bueno van a echar a la cárcel? Ellos no hacen eso. Pero dice, al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque si eres servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor ¿de quién? Vengador para castigar, dice, al que hace lo malo. ¿Y para qué están las leyes terrenales? Ay, pastor, pero ya hay más presos buenos que malos. Yo no sé, por algo estarán, yo qué sé. Pero son autoridades. Por lo cual es necesario estarles ¿qué? Sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Debemos estar sujetos a ellos, a las autoridades. Y hay veces que nosotros quebrantamos la autoridad. Yo le pongo este ejemplo. Cuando usted ve un semáforo en la calle, ese semáforo, ¿qué representaría? Y usted ve un señor agente de tránsito allá, y usted llega y se pasó en semáforo rojo y se estrelló con otro. Y usted se pone a alegar con el que lo estrelló. Ah, pero es que yo tenía la vía y es que esto. Y el agente de tránsito ahí. Le dije, hermano, yo vi que usted se quebrantó, se pasó en semáforo rojo. Por tanto, ¿qué? La ley le va a caer encima, le dice. Y empieza a llamar la grúa, le pone comparendo y tiene que pagar su arreglo y el arreglo del otro carro. La pregunta es ¿por qué? Porque abusó de su autoridad. Creía que nadie le iba a decir nada. Quebrantó la autoridad establecida. Gente que compra a los magistrados, jueces, abogados. Hermano, yo te digo esto aquí, según lo que la palabra dice, mire, llámese presidente, llámese gobernador, llámese magistrado, llámese juez, llámese abogado, diputado, yo qué sé, todo el que obra incorrectamente, injustamente, todo aquel que quebranta el principio de la autoridad, que abusa de su autoridad, créame hermano que ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios. Un día, yo no sé cuándo, pero si se arrepienten, Dios los perdonará. Y así mismo somos tú y yo. Un día tendremos que dar cuenta del grado de autoridad que Dios nos ha dado a nuestras vidas, de lo que hiciste. Y termino aquí en esto. Esto es delicado lo que le voy a decir. Los pastores tenemos un grado de autoridad. Pero esto no es para abusar de la iglesia, ni para maltratar a la iglesia. Y hay algo esto que entender, y de pronto tú, siervo que me escuchas,
Si eres un pastor, un predicador, tienes un grado de autoridad. Pero ese grado de autoridad no te da la autoridad para que abuses de ella y maltrates a tu rebaño o a tus ovejas. Es más, hoy en día los pastores han abusado y creen que porque son pastores, tienen autoridad, le dicen a la oveja, si la oveja no quiere estar más en la iglesia, los amedrantan. Les dice, si usted se va de acá, usted es un rebelde. Usted le va a caer las 7 plagas, las plagas del Egipto sobre usted por rebelde. Usted no puede irse. Usted nació en esta iglesia y aquí tiene que quedarse. Y sacan el texto de someterse. Y ellos abusan de la autoridad y se les olvida que la máxima autoridad sobre ellos es Cristo. Yo siempre he dicho esto. Las puertas de la iglesia, escucha bien, deben de estar abiertas para el que quiere llegar y el que quiera irse a otro lugar también. Y nosotros como pastores no tenemos la máxima ni la autoridad para decirle a una persona no se vaya a otro lugar. Si se quiere ir a otra congregación, tendrá sus razones, yo qué sé. Pero no estamos nosotros ligados a decirle a una persona que se quiera ir a otra iglesia, decirle usted no se va, porque si se va usted es un diablo, es un rebelde. ¿Y sabe qué pasa? Abusan tanto de la autoridad que si esa persona se va, el pastor le dice a la congregación, no determinen a tal rebelde, no le hablen, no conversen con él, ignórenlo, porque los va a contaminar. Oiga, ¿hasta dónde ha llegado la ignorancia hoy en día de abusar de la autoridad? Yo siempre les he dicho, iglesia, abre tus ojos. El pastor no está para abusar de la autoridad, está para guiar a su rebaño. Y usted no está para abusar bajo la autoridad que Dios le ha dado de ninguna forma a nadie. Entonces, si una persona ya no quiere estar más en una congregación y va donde el pastor y le dice, pastor, yo quiero irme, le dice, no, es que usted nació aquí, usted esto, si se va es un rebelde, es un diablo. No, hermano, antes más rápido salga corriendo de ahí, porque ese pastor abusó ya de la autoridad. Y por eso dice, sométase ahí. Anote una cita sobre ello, porque ya no alcanzamos a leer. ¿O voy rápido? No, anótelas más bien. Sobre el sujetarse a la autoridad. Ya las van a poner ahí en pantalla. Esas sí, póngalas ahí en pantalla, por favor. Sométase a las autoridades. Hechos capítulo 5, verso 29. Hechos 4, verso 19. Tito capítulo 3, verso 1. Primera de Pedro capítulo 2, verso 13 y 14. Marcos 12, 17. Hebreos 13, 17. Y Primera de Pedro 5, 5. ¿Lo tienen ahí? Y yo quiero que leamos una cita aquí que me vino a la mente. Oiga, yo no la tengo en mis notas, pero la tengo en la mente. Bueno, repito, Hechos 5:29, Hechos 4:19, Tito 3:1, Primera de Pedro 2:13-14, Marcos 12:17, Hebreos 13:17 y Primera de Pedro 5:5. Y yo quiero que leamos esta que se vino a la mente. Busque la Primera de Pedro capítulo 3. Todas estas citas que yo le di están hablando de someterse a la autoridad.
¿Ya lo tienen ahí? Primera de Pedro, capítulo 3. Así es que no olviden que todos tenemos un grado bajo de autoridad dada por Dios, sea mujer o sea hombre. La mujer tiene un grado de autoridad dado bajo sus hijos. Y hoy por hoy a la que más le toca corregir a los hijos es a la mujer, ¿no? Porque es la que más convive con los hijos. La mujer es la que más educa a los hijos. Pero el papá no sea eso, que porque está la mujer ahí corrigiendo a los hijos y el papá trabajando, no vaya a hacer esa autoridad a un lado de usted, ¿no? Usted también tiene que ayudar a crecer y a educar a sus hijos como varón, como padre, como sacerdote que es. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3? Verso 1. ¿Qué dice ahí, iglesia? Asimismo vosotras. Lean por favor, ayúdenme. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿De qué está hablando ahí? A ver, ¿de qué entendió usted? Ahí está hablando de un hogar que la mujer es cristiana, el marido es cristiano, no conoce de Dios, pero la mujer sí conoce de Dios. Y el marido no, le gusta la pola. Pero el Señor le dice: mujer, está sujeta a vuestros maridos. No votarlos, no. Es que hoy en día dan tantos consejos malos los pastores que le dicen: si su esposo no es cristiano, échelo, porque ese es un diablo. Mentiras. Mire la palabra, Primera de Pedro 3. Mira lo que dice ahí, vuélvelo a leer. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, aquí están hablando de un incrédulo, para los que no creen, para los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así es que si usted, mujer, no tiene su esposo que no ha llegado a los pies de Cristo, o su mujer que no ha llegado a los pies de Cristo, yo le doy un consejo: sea testimonio delante de él y de ella, y él llegará a los pies de Cristo. Así es, ¿sí o no? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.